Damos continuidad a la doctora María del Carmen Durán Domínguez de Basúa, por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, al igual que de la Facultad de Química de la UNAM, con el tema Nuevo Etiquetado de Alimentos. Adelante, doctora. Sí. ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Aún no aparece. No. Apenas está compartiendo uno. Listo, ya. Listo, ya está. ¿Ahora sí ya? Sí. Déjenme hacerla grande. Así como aparecen estas cosas que estorban. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver si se hace grande. Me parece que no quiere. A ver si ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ya está un poco más grande, ¿no? Sí. Esta presentación está basada en un artículo que enviamos para publicación a la Universidad Fraterna, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que los autores somos el candidato a doctor Samuel Mendoza, el maestro en ciencias Rolando García y la que habla. Y nos pidieron que hablásemos sobre el nuevo etiquetado. Y yo tomé esta caricatura que aparece en la página del Poder del Consumidor, que ustedes saben que fueron los que propusieron este tipo de etiquetado con octágonos y que ya fue introducido a partir del 27 de marzo de 2020, justamente una semana después de que nos mandaron a todos a nuestras casas y que ya no podíamos hacer nada, pues fue cuando la sacaron. La modificación a la norma 051, en la cual se mantuvo la palabra azúcares, que debo comentar que es una palabra que no existe en el diccionario, pero que resultó, como pongo aquí, muy cómoda para engañar a los consumidores, a los médicos y a todo el mundo en general, para que piensen que es algo que tiene azúcar cuando en realidad no lo tiene. Y entonces un poco voy a enfocar esta plática precisamente al problema de que ahora no solamente ya es solo para las mieles o jarabes fructosados de maíz, sino que ya esta norma establece que es para todos los glúcidos simples, sean mono o diglúcidos, o sea fructosa, sea glucosa o sea la propia azúcar. Entonces ahora, cuando un producto de verdad tiene azúcar, pues aparece todavía como azúcares, lo cual pues a mí personalmente me parece gravísimo, ¿no? Y es este octágono que estoy señalando aquí, más otros que me parecen todavía peores, ¿no? Pero en un momento los vamos a platicar. Ustedes son de la industria azucarera, pero pues todos comemos, entonces también las grasas trans y otras cosas son preocupantes, enormemente preocupantes. Entonces, como ustedes ven aquí, en este acuerdo, se señala que son todos los monosacáridos y disacáridos. Yo personalmente estoy en contra de usar el término sacárido porque viene de sacarum, que es el azúcar, y entonces prefiero infinitamente más el término glúcido porque viene de glucosa, que es digamos, el elemento fundamental en prácticamente todos los seres vivos que poblamos este planeta. Quisiera comentarles algo de lo que por ahí aprendimos en nuestra química de secundaria, de qué son los hidratos de carbono y por qué se llaman así. Pues se llaman así porque, como ven, en su estructura general tiene una C de carbono
y un H2O del agua, y entonces por eso se les denomina genéricamente hidratos de carbono. Y aquí un colega ingeniero químico que escribió un libro que sigue siendo vigente a pesar de que tiene algunos detalles no muy correctos, da estas definiciones sobre los hidratos de carbono. Y como les digo, pues ya actualmente para evitar confusiones se les empieza a denominar glúcidos. ¿Cuáles son los glúcidos más importantes? Pues naturalmente para ustedes como industria azucarera y obviamente alcoholera, porque a partir de la glucosa es que la levadura Saccharomyces cerevisiae produce el alcohol etílico, pues son los más importantes, porque cuando nosotros rompemos este oxígeno que estoy señalando con el cursor, se quedan dos moléculas. Esta, que es la glucosa, y la del lado derecho, que es la fructosa. Algo muy interesante es que la estructura, en principio, en número de carbonos, de hidrógenos y oxígenos, es el mismo en la glucosa que en la fructosa. Pero si ustedes se fijan, esta parece un pentágono y este es un hexágono. Y el otro carbono que aquí estaba queda ya fuera en forma de un CH2O, igual que el que tiene acá arriba. Y esta gran diferencia en la estructura química es la que hace que la fructosa no se pueda usar directamente como fuente de energía a través del ciclo glicolítico, sino solamente la glucosa. Y la fructosa se va directamente al hígado y se almacena como triglicérido, que por eso ahora toda la gente tiene hipertrigliceridemia, porque cuando nos meten las mieles fructosadas que tienen glucosa y fructosa, la fructosa que nos comemos en una galleta salada, que no veo para qué le tengan que poner miel fructosada de maíz, pero así lo hacen los industriales que producen las galletas, pues entonces estamos acumulando toda esta fructosa en forma de triglicérido. Y entonces ese es un primer problema de esas mieles fructosadas de maíz. Y el segundo problema, ahorita voy a regresar a este, pero vengo al segundo, que es todavía más grave, que es el de los edulcorantes artificiales. Estos edulcorantes que no son nutritivos, no proveen ningún beneficio a nuestro organismo, van a tener problemas generalmente de tipo metabólico, y es a lo que se conoce con el nombre de síndrome metabólico, que incluye varios tipos de enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, que es una enfermedad cardiovascular, obviamente la hipertrigliceridemia, porque esos triglicéridos se empiezan a acumular en arterias y hacerlas cada vez con una menor luz, ¿verdad? Si este fuera un tubo, ese tubo va perdiendo diámetro porque se va llenando de los triglicéridos, y muchas veces esos pueden llegar al cerebro y provocar una embolia. También estos edulcorantes no nutritivos cambian la microbiota del tracto digestivo y, dentro de otras cosas, promueven la intolerancia a la glucosa, y esto es a lo que llamamos diabetes tipo 2. Otro que también altera la microbiota es el aspartame. Y nada más por curiosidad química también les voy a mostrar las estructuras químicas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, a la sacarina, que tiene azufre y nitrógeno por aquí. Esta S es del azufre y esta N es del nitrógeno. El aspartame tiene nitrógenos por aquí. Este otro tiene, déjenme mover esto para yo también poder verlo.
tiene el acesulfame de potasio. Aquí tenemos el azufre y el nitrógeno, igual que la sacarina. Y aquí tenemos a la sucralosa, que Tate y Lyle la derivó de la propia azúcar, metiéndole estos cloros. Este cloro por aquí, este cloro por acá y el otro cloro por acá. Entonces, todas estas elementos, todos porque son elementos, en estas moléculas, son los que probablemente están alterando, déjenme quitar la flecha para poder caminar, porque ya no se deja. Ya, es que como me transformó la flechita en lápiz, déjenme tratar de modificarla porque ya no me deja caminar. No, es que como la apreté sin querer. Déjenme cerrarla un momento para ver si con eso se compone. Esos cambios en las estructuras químicas de todos estos compuestos son justamente los que causan esos daños metabólicos. Fíjense que no quiere caminarla. No se preocupe, doctora. Ahora sí, ya. Ah, ok. No, pues es que se me pasa el tiempo y no me va a alcanzar. Un caso, por ejemplo, no sé si recuerden ahora cuando empezó lo de las vacunas, que una médica de allá del estado de Coahuila se puso gravísima con la vacuna y era alérgica a las sulfas. Precisamente las sulfas tienen azufre y esto es una de las razones de por qué muchos de estos edulcorantes son dañinos. El estebiócido, que es un derivado de esta planta que se conoce como Stevia rebaudiana, de un señor que se llamaba Esteban, allá en la época de la colonia, que fue el primero que la extrajo. Es un glúcido diterpénico. Este diterpeno es lo que ustedes ven aquí. Y es una molécula muy grande, muy compleja, por lo cual tampoco debe ser muy buena para la salud, pero no ha sido suficientemente estudiada. Ahora están tratando de poner de moda a la inulina, que es un edulcorante que proviene, por ejemplo, del jugo de los agaves. Pero si ustedes se fijan, aquí está este pentágono que les enseñé hace un rato, que es la fructosa. Entonces tiene muchas fructosas y por tanto es una fructosana o fructana. Y como ya se los comenté antes, es la que produce los triglicéridos y se le asocia fuertemente al hígado graso no alcohólico. ¿Se acuerdan de aquel cantante Jorge Negrete? Que se murió de esto precisamente, y no porque tomara alcohol, sino porque tenía problemas de hipertrigliceridemia. Entonces, aquí están varias de las referencias bibliográficas, que son las que señalan precisamente todos estos daños. Y también hace poquito, en este artículo que les mencionaba, que mandamos a la fraterna BUAP, hago el señalamiento de la diferencia. ¿Se acuerdan que hubo también otra controversia cuando se le ocurrió al doctor López-Gatell Ramírez decir que las bebidas venenosas, que eran los refrescos? Bueno, pues aquí en este artículo yo me permití poner que un vaso de leche entera, que obviamente va a tener un exceso de calorías, va a tener un exceso de azúcares, con su definición, que no tiene azúcares, tiene lactosa y galactosa. Y un exceso de grasas saturadas no es una bebida endulzada venenosa, evidentemente. Mientras que una bebida gaseosa supuestamente light o ligera
tiene colorante artificial, saborizante artificial, edulcorante artificial y naturalmente conservadores químicos, porque como ya no tiene azúcar, que era lo que servía como conservador químico, pues entonces ahora le tiene que poner benzoato de sodio, sorbato de sodio, etc. Y luego pues el CO2, pues esta sí que es una bebida endulzada venenosa. Y no es azucarada porque no tiene azúcar, sino que tiene edulcorantes artificiales. Y lo único que le ponen, ¿verdad?, es que contiene edulcorantes artificiales, por lo que no es recomendable en niños, ni siquiera está en forma de hexágono, sino como una tira, ¿no? Hablando de la lactosa, simplemente como cultura general, la lactosa es también un disacárido como el azúcar, como la sacarosa. Tiene a la glucosa por un lado y tiene a la galactosa. Si ustedes se fijan en la estructura química, esto es muy interesante. Es otra molécula igual que como la fructosa. Tiene los mismos 6 carbonos y los oxígenos y todo. Déjenme regresarme. Pero fíjense la pequeña diferencia. Este OH está para arriba y en la glucosa está para abajo. Eso es lo que provoca el daño o intolerancia a la lactosa. Nada más este pequeño 180 grados de acuerdo en la estructura. ¿Y qué pasa con la glucosa? ¿Por qué es nuestra gasolina? ¿Por qué es tan buena para nosotros? Y por eso estamos aquí platicando yo y ustedes escuchándome y todo mundo viviendo, pues gracias a esa estructura química nosotros la podemos transformar en ATPs en nuestro organismo y exhalar dióxido de carbono. Todo esto se consumió y produjo dióxido de carbono y agua, vapor de agua, que es el vaho que exhalamos, ¿no? Y nos da la energía. Ahora bien, ¿cuál es el problema de este etiquetado? Me voy a salir un poquitito de los edulcorantes y me voy a meter a otra cuestión. Si ustedes se fijan aquí en morado, aquí están en general todos los ingredientes que contiene un producto para niños. Tiene azúcar, pero díganme ustedes para qué le ponen jarabe de maíz, ¿verdad? Si ya tiene azúcar. Pero bueno, pero lo más grave es que tiene grasa vegetal hidrogenada. La grasa vegetal hidrogenada que se produce por un cambio químico de las dobles ligaduras de los aceites que están en fase líquida a temperatura ambiente, si los queremos transformar a grasa sólida, como la margarina o la grasa vegetal, que a temperatura ambiente va a estar en fase sólida, lo que hacemos es producir una mitad de grasas cis y una mitad de grasas trans. Lo de grasas cis y trans de su química de secundaria, cis es que las dos están para arriba y trans es que una está para arriba y la otra está para abajo. Y como decíamos hace un rato, de la leche, de la lactosa de la leche, que se divide en dos moléculas, la glucosa y la galactosa, esas moléculas trans no las podemos metabolizar. Entonces, toda la grasa trans que ingerimos se nos queda en el cuerpo. No sale, no logra salir con la orina ni con la materia fecal. Se queda en el cuerpo. Y nuevamente hace lo que les decía, de ir achicando la luz de nuestras arterias, o sea, el paso de la sangre por nuestras arterias, y por tanto nos aumenta la presión arterial y tenemos problemas de taquicardia, y lo más grave es poder tener una embolia al llegar un trocito microscópico de esa grasa vegetal a nuestro cerebro.
y a impedir el paso de la sangre. Entonces, aquí, ¿por qué les puse el letrero? Si ustedes se fijan, ningún paletón dice que contiene exceso de grasas trans. ¿De qué privilegio goza Bimbo para no poner eso cuando tiene grasa vegetal hidrogenada? ¿Cómo la produjo para que no tuviera grasas trans? ¿Contiene edulcorantes? Tampoco lo tiene, y sin embargo tiene jarabe de maíz y tiene otro que es el sorbitol. Ahorita me regreso rápidamente para que lo vean. Aquí dice que tiene sorbitol. ¿Y qué es el sorbitol? Ah, eso sí dice grasas trans 0. ¿Qué les parece? El sorbitol es un polialcohol que se produce a partir de reacciones químicas, por tanto es un edulcorante artificial y evidentemente va a causar problemas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que esta etiqueta, este octágono, es erróneo. Hay que poner allí exceso, si es que lo quieren poner así, porque exceda a lo deseable según la FAO y según la OMS y según Códex Alimentarios, exceso de azúcar, cuando lo que tenga sea azúcar. Pero si lo que tiene es fructosa, pues debe decir exceso de fructosa, o debe decir exceso de glucosa, o debe decir exceso de aspartame, o debe decir exceso de sucralosa, o exceso de sorbitol. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos químicamente es diferente y el daño que causa nuestro metabolismo también es diferente. Entonces, una bebida de cola pues no tendría uno, sino varios octágonos, porque ahora ya le meten por un lado aspartame, por otro lado acesulfame, por otro lado sucralosa, pues entonces va a tener varios con cada uno de ellos. O sea que cada edulcorante químico debe aparecer por su nombre, cada conservador químico por su nombre y cada colorante químico por su nombre. En concreto, cada aditivo debe ser indicado y debe haber una tira que diga contiene sustancias potencialmente dañinas para la salud, como se le pone a los cigarrillos, porque eso es lo que está pasando. De lo de las grasas trans, otra cosa que me parece verdaderamente nefasta, obviamente mi carta ni siquiera la consideraron las pelucitas que revisaron, ese comité que revisó supuestamente las cartas que mandamos para el cambio a la norma 051. El decir la palabra exceso implica que puede tenerlas cuando no debemos ingerir grasas trans porque ya se nos quedan en el cuerpo. Entonces, esta es la primera aberración en esa nueva norma de etiquetado. Entonces, ya para terminar, insisto en que además de esta tira de que contiene edulcorantes, ¿cuáles? No sé, nunca se menciona la palabra artificiales. Deben poner otra que diga contiene sustancias potencialmente dañinas para la salud, cosa que casi siempre ocurre en todos los productos comerciales de alimentos y de bebidas. Y quiero terminar poniéndoles algo que dice que pareciera que las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO están esperando, como la empresa DuPont estuvo esperando el siglo pasado, hasta que se les demostró fehacientemente que los clorofluorocarburos dañaban la capa estratosférica del ozono y se tuvo que hacer un protocolo como el de Montreal, pues vamos a tener que llegar a eso para que ya no se produzcan más estas sustancias químicas y menos aún que se les adicionen a los alimentos y a las bebidas. Entonces, si de verdad queremos saber cómo reducir la obesidad infantil y de los jóvenes y de los adultos, pues
pues se tiene que ir estudiando todas esas sustancias químicas, incluidos naturalmente los edulcorantes artificiales, pero muchas otras, como la carragenina, que se sabe que produce cáncer de colon, y espero que les haya gustado lo que les platiqué y que le hayan entendido a toda la química que puse hoy. Y les vamos a regalar por aquí un crucigrama donde están precisamente todas estas sustancias químicas, ¿sí? En las verticales y las horizontales, y por aquí les puse el resultado por si no le atinan, ¿verdad? Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por sus aportaciones. Perdón de que me tardé de más, pero es que se trabó la bendita computadora. Marqué ese como lápiz y ahí ya quedó el asunto. No se preocupe. Gracias. En el chat tenemos un comentario de parte del licenciado Isaac Caín. Muy interesante, doctora Durán. Gracias. También sabemos que no hay evidencia científica de que el azúcar de caña sea la causa de diabetes y de obesidad, ya que son males multifactoriales y se culpa erróneamente al azúcar de caña. Tenemos una felicitación de parte del ingeniero Rolando García. Muchas felicidades por tu presentación de parte del Ricardo Bolonolán. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Y el ingeniero Fernando Martínez dice que es muy importante todo lo que usted menciona. Felicidades nuevamente. Muy bien, pues yo me voy a tener que despedir porque tengo que dar clase ahorita, pero les agradezco mucho. Por aquí había yo preparado algo para ponérselos en el chat. Ya, sí, aquí está. Ahora se los mando. Ya ni sé cómo se mandan estos. Creo que nada más se le pone enter, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Compartiremos lo que nos acaba de enviar a través del chat. Y bueno, de parte de ATAM y Cotenia, pues se hace entrega de la presente constancia virtual a usted por su valiosa contribución en el tema nuevo etiquetado de alimentos.